Los Redondos mueven montañas, mueven sentimientos, atraviesan lugares, hacen viajar a la gente, recorren todo el país de punta a punta, llega a Uruguay y no llega a otros lugares. Es muy nacional, es muy argentino y a la vez es difícil de entender para otros. ¿Cómo puede ser que un CD que vaya de mano en mano, de una canción que diga algo que te llega a los huesos y de muchas cosas más que nos pasan el día a día, generan que hoy en día todavía uno pueda escuchar discos con 40 años? 40 años de haber existido el disco. Quizá tenga más si estás escuchando todavía Los Redondos. Es increíble que hoy todavía uno espera que se vuelvan a juntar. Obviamente que hoy en día con el tema de internet y las redes sociales ya esto se escucha en toda habla hispana. Ya los fundamentalistas hicieron gira en la misma España. Así que todo esto vamos a hablar en este video. Les doy bienvenida al canal. Les presento este capítulo de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Quemando la turbina, te escapas. Otra vez, en tu ternura estás echándome una buena traición de mujer que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la... Hablar de Los Redondos es para mí y para muchos infancia y preadolescencia, y después hasta el día de hoy, que ya somos unos que acarician los 40, hasta el día de hoy nos acompañan, y es algo que no se puede evitar. Es un sentir nacional, como dije al comienzo, pero también hay hermosas canciones. Y cada disco va cambiando según el estilo. Pero, ¿cómo empieza todo? En mi caso, nuevamente, es en Monte Chingolo, en la casa de mis primas, que un día, la mayor de ellas, puso Octubre. Había pasado al segundo tema directamente porque primero mucho lo gustaba y era Fuegos de Octubre, pero bueno, cada uno con su gusto. Y para mí era una oscuridad terrible todo eso que escuchaba. Era un océano oscuro de música. Me encantaba, por cierto, pero decía, ¿qué es esto? ¿Para dónde voy? Otra vez me pasaba. Siempre la sorpresa ante todo para la música y las canciones. Me atrapaba la guitarra, me atrapaba, como siempre me pasa a mí con la música, me atrapaba la voz y las letras que me hacían imaginar cualquier cosa. Me hacía profundizar en un mundo que podía crear yo mismo mis propias ideas y canciones, a pesar que la canción ya tenía un nombre y un autor y una característica, pero a mí me pasaba eso, me invitaba a imaginar. Esto no es un video biográfico, esto va a ser básicamente lo que me pasaba a mí y quizás algunos se sientan identificados, pero los invito a que conozcan lo que a mí me pasaba en ese momento. Y para recordar mejor, en ese momento, cuando yo me entero que existía esta banda, obviamente, como le pasó a muchos, relacionaba el nombre con el cantante que todos después sabemos que se llama el Indio Solari, obviamente, ¿no? Pero a mí me pasaba eso, hasta que un amigo me explica, y mi prima también, que la banda se llamaba así, Patricio Rey y su redondito de ricota. Mucho tiempo después me enteré por qué era ese nombre, pero bueno, ya más me volaba la cabeza, porque me hacía pensar en esos grupos de cumbia que después... El Indio contaba en entrevistas que era como que había grupos que venían de Centroamérica, de más arriba, digamos, con esos nombres y articulaban con algo más para llamar a una banda. Entonces era un poco el chiste, el nombre que nació de entrada, que era una especie de circo itinerante. Bueno, lamentablemente para ese entonces yo me enteraba de la banda por los problemas que hubo. Walter Bulacio, los disturbios en distintos recitales, lo que fue después en River, o sea que era como algo ya mal visto. Y también por el boca en boca que se corría. Pero cuando escucho la música yo decía, no puedo creer que esta música tenga estos problemas. Qué increíble, decía. En Berazategui, allá casi terminando la primaria, empecé a hablar de música con un amigo, Leandro, te mando un abrazo grande, y directamente le comento, escuché Los Redondos, y él me dice, tengo un CD para prestarte, en resumidas cuentas, ¿no? Y me dice, escuchate este disco, La Mosca y la Sopa. Ya el título me asombró.
y me presta un CD grabado, redondo, con una tapa también redonda de plástico, con un blanco medio transparente, y me generaba más todavía, porque yo no sabía el arte de tapa de ellos, solo tenía en mi cabeza Octubre, porque mi prima lo tenía original. Pero me volaba la cabeza que era un CD blanco, la tapita, y lo llevaba en la mano todo redondo, más redondo todavía. Y bueno, voy a mi casa y descubro ese discazo, toda esa cantidad de canciones, y más todavía cuando veo que algunos temas ya los conocía. Listo, como otra tantas veces, ya está, compré. Entré, la música ya me llegó por todas partes, pero después me presto un en vivo, porque para mí los en vivos terminan siendo lo que a mí me termina de encantar de las bandas, que cambian partes, tocan distinto, el cantante canta en otras notas que van cambiando la melodía, y fue el en vivo en Palladium, que es como una especie de pirata, que después está el en directo que es en otro lado también, pero ahí, dije, esta es una flor de banda, y bueno. Interrumpo el video para decirte de paso que te suscribas al canal, que ya somos 75 al momento y tuvimos el primer video de un K400, así que por favor acompáñanos en este momento mientras les interrumpo y sigo con la historia. Are you ready? Y pensar que hay gente que no le gusta los redondos, ¿no? Y pensar que hay gente que a pesar de criticar la voz del indio, que a mí me parece genial, hay gente que no le gusta, también critican la guitarra de Sky, que es algo que nos atrapa a los que nos gustan los redondos, va de la mano. Ni hablar la música, ni hablar esa guitarra, que es espectacular, que al comienzo no estuvo solo, pero después queda solo en los más discos, y es un tipo que tiene una elegancia al tocar, una calidad, un sonido, y la verdad, bueno, hay gente que no le gusta, pero por suerte somos miles los que nos gustan y coreamos esas canciones con esos solos. Pero bueno, pero siempre tenés que hablar, cuando hablas de los redondos te va a aparecer obviamente el indio, pero siempre va a estar Sky. Sky es sin duda uno de los mejores guitarristas que tenemos en Argentina, pese a que hay gente que no le gusta, pero bueno, no los necesitamos. Me pasa que cuando hablo de los redondos siempre tengo presente que me escuché todo de ellos. Obviamente que fui escuchando siempre de manera desordenada, como venía contando recién. Pero después de haber escuchado el de Palladium, el disco que escuché fue Un bayón para el ojo idiota. No podía creer que todo lo que encontraba de ellos me gustaba todo. No había algo que me desencajaba. Porque yo no tenía, digamos, los envíos que tenía era de la primera etapa de ellos, no tenía un envío, digamos, de ese momento. Y mirá que cuando yo lo descubro ya había pasado Luzbelito. Eran todas imágenes para mí de remeras, de frases, pero no tenía yo el registro de canciones. Y después, sumándole que empiezo a descubrir la radio Puro Rock Nacional, y ahí voy sumando canciones, pero estaba todo disuelto, había que empezar a recabar, digamos. Pero hasta ese momento todo me parecía genial. Tiempo después descubro Bam Bam, estás liquidado. Y es increíble que también me sigue pasando lo mismo. Y cuando descubro Lobo Suelto y Cordero Atado, lo usaba mientras estudiaba o tenía que hacer trabajos prácticos. Qué momentos para mí, la verdad. Pero donde siento que empiezo a sentirme como alejado de la banda, pero a la vez otra vez ese mar oscuro para descubrir lo que pasaba, fue cuando escucho por primera vez Último Bondi a Finisterre. Pero ya Luzbelito, si no era con los clásicos que tiene ese disco, ya también me había costado. Pero me seguía interesando, me atrapaba el tener unas letras que yo mismo imaginaba. Pero más crudo se me hace porque estamos hablando que yo era adolescente. Esto era música que yo escuchaba tanto en mi casa como cuando estaba con amigos o mis primos mismos, o primas como contaba. Pero lo más loco es cuando empiezo a trabajar y me junto con gente más grande, y el tema de la música siempre es muy importante. Para mí, especialmente como para relacionarme y descubrir que tenían historias que nunca yo me había imaginado, siempre con temas de sustancias y alcohol, que estaban seguros que contaban. Hasta conocí gente que conoció a alguien Duche
Que no digo que no exista, pero me molestaba porque te desbloqueaba lo que vos habías imaginado por tu cuenta, por la canción se vuelve tuya, de alguna forma u otra. Pero, o sea, lo que generaba todo esto de que el indio nunca hablaba y cuando hoy en día apareció a explicar una canción también me molestó porque yo me había creado mi propio mundo de banderas rojas, banderas negras y banderas en tu corazón. Pero lo más loco de todo esto es ver que había gente tan enceguecida en querer contarte lo que a ellos le contaron o lo que ellos sabían de las canciones. Eso es mortal que pase con un artista. Estas imágenes hechas con IA las saqué de Redondos en Fotos. Es de Instagram y también en otras redes, obviamente. Está increíble, la verdad. Ya se había hecho en su momento de usar letras y ponerlos en IA y que lo reproduzca a su manera. Pero la verdad que en imagen y video, la verdad que es el videoclip que nos perdimos durante décadas, se puede decir. El futuro llegó hace rato, podríamos estar diciendo ahora, ¿no? ¿Y qué futuro se nos viene? Igual hay momentos acá en el video que por momentos me hace recordar aquí Richard Sky. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? También pareció al Ruso Berea, ¿qué vamos a hacer? Pero si hablamos de Los Redondos también tenemos que hablar de ella. La Negra Poli. Ella siempre fue la manager de Los Redondos y hoy en día manager de Sky. Pero a mí lo que me asombra, que ya hablamos de alguien que mandaba y que era poderosa dentro de la banda, pero lo loco que aparezcan anécdotas que reafirmen esa fuerza y ese poderío de una persona. Y bueno, acá tenemos un par de anécdotas que podemos ver lo que ella es y fue y será también. Por ejemplo, acá la primera anécdota muestra del carácter y de lo que podía llegar a ser, que pudo dominar y despertar para que salga de escena al mismo Piti Álvarez. Él tenía que subir a tocar en el último show, llega completamente inconsciente y no lo podíamos despertar para que la gente sepa, cuando Piti pasaba despierto varios días, cuando se dormía de una manera tan profunda que era imposible sacarlo de adelante. Yo tenía mucho estrés porque teníamos alerta meteorológico. Pero no alerta meteorológico de lluvia, teníamos un alerta meteorológico para sacar la gente. Entonces Piti no se despertaba, entonces en un momento yo agarro un tacho de esos coolers que hay celestes, se lo tiro encima con agua, pero adentro había los Gatorade de vidrio, ¿te acordás que venían de vidrio los Gatorade? Con los Red Bull, entonces se para y me grita y dice, mala praxis, me empieza a gritar, pero bueno, se despierta, le digo, Piti, necesitamos que toque ya. Bueno, ahora voy, Josecito, porque él... Y se volvió a quedar dormido sobre el agua, sobre la silla mojada. Y entonces yo salgo muy preocupado y estaba la Negra Poli, Sky y Pablito Baldini. La Negra traslada calma, porque ella tiene el don de haber vivido momentos de muchísimo estrés con Los Redondos. Claro. Abre la puerta del container y dice, ¿qué pasa acá? Juro por Dios. Hizo así, ¿qué pasa? Vamos. Piti se levanta como un muerto que se levanta de la tumba. Nada, Paulita, estoy saliendo. Vamos. Lo agarra del brazo, juro por Dios. Lo levanta, se reincorpora a Piti. Salen los dos del camarín, yo no lo puedo creer. Yo fui testigo de todo eso. Y sube directo al medio y empieza a tocar. Toca 25 minutos y a la media hora se tiene que suspender porque viene un diluvio. O sea, el poder lo seguía teniendo, porque ahora viene otra anécdota, pero el indio también contaba que seguía hablando por temas, digamos, laborales con ella. Así que por más que ya no estaban juntos, de alguna forma seguían hablando de temas comerciales. Increíble, la verdad. Si sos fan de Los Redondos, esta versión de Unos Pocos Peligros Sensatos seguramente la escuchaste porque forma parte del disco en directo, ¿viste? Esa especie como de falso pirata de Los Redondos que circula desde hace muchos años. Es la primera de las 38 canciones que forman el nuevo compilado de temas de Los Redondos que ayer subieron al canal oficial de YouTube. Duran 2 horas 45 minutos y como cada uno de los compilados, este tiene 2 perlas. La primera, Rock para el Negro Atila, Huracán, 1994. Escucha un poquito. Es del show en Huracán del 14 de mayo de 1994. Fue el primer show que daban ese año. Una curiosidad, esa misma noche
tocaban los Ramones en Vélez. En la previa del show, el agite se hacía cada vez más fuerte y para apaciguar los ánimos, la Negra Poli le ordenó al sonidista que reprodujera el vals del emperador de Johann Strauss y de esa manera logró calmar la ansiedad de las bandas. Yo tengo más cosas para ir contándole, pero lo voy a dejar para un segundo video. Así que me voy despidiendo de esta manera. Les pido por favor que compartan el video, suscríbanse y dejen un comentario. Y nos vemos la próxima. Nos vemos, saludito, nos vemos.